Pero para eso vamos a hablar con Alfredo Blanco. ¿Quién es Alfredo Blanco? Es un economista muy reconocido, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene muchas publicaciones, que tiene muchas actividades, que es un hombre de medios, que conoce realmente lo que pasa. Y hoy, tras el saludo, le hago una pregunta. Buenos días, caballero. Armando Miguel, desde la 96.5. Te está saludando, Alfredo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando Miguel? Bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, yo sé que en este momento hay mucha gente que está pendiente de una pregunta y voy a ir directo por ahí a ver si la podemos dar. Porque los dictámenes que marcó el jefe de todos, es decir, nuestro presidente, el señor Fernández, ha dicho, entre las medidas que van a adoptar los bancos, es que las tarjetas tendrían una refinanciación, pero que sería solamente para aquellas tarjetas que son de bancos oficiales. Y la pregunta viene porque aquí en Córdoba, una de las tarjetas con mayor movimiento, o a la par de la cordobesa, es la tarjeta naranja, que también tiene expansión en todo el país. Entonces la pregunta es, ¿con tarjeta naranja también los cordobeses o el resto de los argentinos podrán refinanciar este momento de incómodos bolsillos flacos de efectivo? Bueno, hagamos una consideración previa, La decisión primera que tomó el gobierno fue que todas las tarjetas que vencían habitualmente entre el primer día y el 10º día de cada mes, se prorrogó, se dijo, bueno, pasamos los vencimientos al día 13, ¿no? Eso, hasta allí era la primera decisión. Pero bueno, después obviamente se tomó en cuenta que muchas de las personas que tienen que hacer frente al vencimiento de la tarjeta no tenían los recursos para pagarlo. ¿Por qué? O porque no le pagaron el sueldo, porque le pagaron la mitad del sueldo, por distintos motivos, no pudo abrir su pequeño negocio, etcétera. Entonces allí vino la decisión del Banco Central que fue decir, bueno, los bancos, aquellos que no puedan pagar, le van a refinanciar en una condición especial. ¿Cuál es esa condición especial? Que durante 3 meses no van a tener que pagar, que se va a refinanciar a 1 año en cuotas y que va a tener una tasa de interés que está en el orden del 40%, ¿no? Esa es una decisión que abarca, una parte muy importante del universo. Ahora, la pregunta es, el Banco Central toma esa decisión porque seguramente con los bancos toma una decisión que le permita a las entidades financieras dar ese tipo de financiamiento. Ahora, ¿qué sucede con una tarjeta que no es emitida por un banco? A eso no lo alcanza. Entonces depende también de las decisiones que toma la tarjeta. En el caso, mencionaste el caso de naranja, de la tarjeta naranja, ¿no es cierto? Sí. La tarjeta naranja, en realidad, el problema que se le presenta es para las personas es que tienen que, por ejemplo, los que tienen que ir a pagar, además hay una disposición del Banco Central que hay que atender a alguna cantidad de clientes. Entonces, en el caso de la tarjeta naranja, los que tienen la tarjeta naranja que van a ir a pagar, tienen que sacar un turno. He visto yo un anuncio de la compañía que pueden sacar un turno online. Y no puede ir cualquiera hasta la sucursal a hacer un pago, sino que tiene que ser el que le corresponde, y ese turno le va a corresponder, tengo entendido yo, según el número de documento, ¿cierto? El DNI. Y ahí hay que ver cuál es la condición que la tarjeta le brinda, a cada uno de los, a los distintos clientes, ¿no? Ahora, esa es la situación desde el punto de vista estrictamente legal. Ahora, entendí alguna cosita diferencial a lo que teníamos en la mente de muchos cordobeses. Entendían los cordobeses que ese plan de financiación iba a ser porque en los primeros 3 meses el hombre iba a tener que hacer pequeños pagos porque le financiaban la tarjeta, pero tenía que hacer un pago el primer mes, otro pago el segundo mes, otro pago el tercer mes, y así llegar hasta cumplir los 6 meses de pago. ¿Cómo es el tema? ¿Los 3 primeros vencimientos no se los cobrarían? Lo que sucede es que muchos de los bancos tienen establecido un mínimo, ¿cierto?, en la tarjeta, un pago mínimo, sí,
que es muy habitual que lo hagan por débito, ¿no? A tal punto que como ese débito normalmente se hacía a comienzos bueno, digamos, uno puede tener débito el monto total de la tarjeta o tiene el pago mínimo, ¿cierto? Eso lo elige el cliente. Y entonces lo que ha sucedido es que ese débito mínimo o el pago total en su caso se había diferido, el banco no lo podía hacer sino hasta el día 13. Mañana seguramente va a debitar el pago mínimo y el saldo, que generalmente es la parte más importante, que es el que paga la persona, ya sea por transferencia, bueno, por el método de pago que tenga, eso es lo que va a refinanciar. Ahora, esto de tomar la actitud de pedir el pago mínimo no es aconsejable, ¿verdad? Porque no es tan fácil y se complica un poco lo que es la forma de manejar habitual del cordobés o de la persona que con la tarjeta se defiende para llegar a fin de mes y cumplir. No es muy aconsejable eso, ¿no? De dejar para después. Si tiene para poder pagar el total, tiene que quedarse relajado, aunque le falte para la semana siguiente alguna otra cosita, pero teniendo su tarjeta totalmente habilitada va a poder volver a comprar. En cambio, si se mete en esta corriente del pago mínimo, después se le va a complicar mucho más la situación, ¿no? Y le va a estar usando parte de su capacidad de crédito, ¿no es cierto? O sea que seguramente quien tenga la posibilidad de hacer el pago completo, además el pago lo puede hacer, aunque se acoja al financiamiento de un año, obviamente lo puede hacer antes. Y los intereses que le van a cobrar van a ser los que corresponden al periodo en que hizo uso de ese crédito, ¿no es cierto? Esa es buena también, porque si la persona se mete en eso, pero antes de tiempo tiene la posibilidad de cumplir con lo que es el total, queda ya habilitado para poder hacer eso, ¿no? No es que tenga que esperar todas las cuotitas todos los meses para que se aumente el interés, no. Si paga antes, se le descuenta todo el interés. No. Muy bien. Claro. Ahora, inclusive, sí, hay que ver en el caso de las tarjetas no emitidas por banco, hay que ver además algunas decisiones que puede tomar, digamos, a nivel de empresa. Voy a dar un ejemplo. sí. Las personas que tenían durante el mes del resumen de marzo, digamos, que teóricamente vencía el 10 de abril, ¿no? Sí. Si tiene intereses cargados, ¿no es cierto? Pueden hacer, en el caso digo de la tarjeta naranja, por ejemplo, ha tomado una decisión que tiene una especie de crédito del cliente que ellos le llaman bonificación de intereses por cuarentena, ¿cierto? Entonces, si esa parte de intereses que aparece por el vencimiento cuando vaya a pagar, no la tiene que pagar. Es bueno eso, es bueno. Es bueno. Y pueden, sí. Por supuesto, el método, digamos, lo más recomendable, bueno, no todo el mundo lo hace, no lo puede hacer, pero lo más recomendable es que hagan el pago por home banking, ¿sí? Perfecto. Más que ir a la sucursal. Bueno, y ahora la sucursal está ofreciendo un sistema de hacerlo directamente por la computadora, ¿no? Un sistema que se ha implementado ahora en varios casos. Pero acá viene una segunda pregunta. ¿Cuánto es la seguridad que una persona puede tener para hacer ese tipo de pago? Así, no del home banking, que más o menos tiene su control, ¿no? Pero le llega la boleta, usted dice, bueno, la voy a pagar directamente a la tarjeta, como acá me ofrecen esta posibilidad, doy mis datos de esto. Sí. Eso no puede tener problema para más adelante, ¿no es cierto? No, yo creo que en general los sistemas informáticos tienen ya niveles de seguridad importantes. Siempre hay, obviamente, uno lee cada tanto que hay problemas de fraudes informáticos, pero en general los sistemas, y más los sistemas que tienen que ver con el sistema financiero, tienen mucha seguridad. En el tiempo de vida que llevas trabajando como economista, ¿alguna vez te tocó la oportunidad de pasar por un momento semejante a como está pasando ahora por culpa del coronavirus? No, absolutamente no. Yo diría, en el planeta, esta pandemia tiene unas características que no tuvieron epidemias anteriores, porque uno revisa, por supuesto siempre ha habido epidemias, ¿no es cierto? Desde la famosa peste negra hasta, digamos, el SARS en el 2003, que comenzó en China, o a principios del siglo pasado la epidemia española,
se llama español, aunque en realidad se originó en New York, pero ¿por qué esta es tan distinta? ¿Qué es lo que nos hace tan distinto? Primero que como los sistemas de información y la globalización es mucho mayor que lo que fue en el pasado, aunque sea en el pasado reciente, el impacto sobre las personas es mucho, sobre el comportamiento de las personas es mucho más directo, ¿no es cierto? Es decir, en cuestión de segundos sabemos cuántos son los nuevos infectados, no sé, Sí. en Francia o en Estados Unidos, bueno, eso le da un cierto carácter. El rasgo, además de que parece ser que es tan contagioso y que no se conoce, que no hay vacuna, le ha impuesto decisiones que son muy drásticas. Las decisiones en general en todos los países han paralizado la economía. Y bueno, la economía es un sistema complejo que la recuperación de eso y los costos que tiene la paralización obviamente son muy grandes. Esto va a costar mucho trabajo extra, ¿no? Porque Va a reordenar costar, espacios, sí, reordenar pagos, está complicado el tema. Yo te va a agradezco. costar mucho, y en Argentina va a costar más probablemente, porque nuestra economía obviamente es mucho más vulnerable que las economías de los países centrales. Muchos dicen que esto de las cuasimonedas sería alguna actitud que tomaríamos en Córdoba. Otros dicen que ya está trabajando fuerte la maquinita desde Buenos Aires, por eso se está enviando tanto dinero a distintas partes y se va modificando toda la estructura, porque ahora también parece que le van a dar una mano a los monotributistas de las categorías un poquito más altas, que los habían olvidado en la anterior disposición, pero bueno, yo creo que... Bueno, eso tiene todo eso, Armando, tiene un costo fiscal. De hecho, el gobierno nacional está emitiendo mucho, los datos de emisión del último mes son realmente muy altos, y ha tenido que tomar la decisión de emitir porque a su vez no solamente aumenta el gasto para atender a los sectores más vulnerables, sino que además esto implica, el freno de la economía implica una caída de la recaudación, o sea, un Estado que tiene menos recursos y que tiene que gastar más, ¿no es cierto? Bueno, Córdoba ha emitido el título para pagarle a los proveedores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se le derrumbó también la recaudación. Sin lugar a dudas. Y ahora que el tiempo de consumo comestible de los hogares ha crecido mucho más, porque normalmente nosotros cuando salimos a trabajar tomamos un cafecito con un criollito, y en estos tiempos en la casa uno toma mate con criollito, después al otro rato, no, acá está, mirá, la tarta que preparó la nena, y un momento después, che, mirá, tomamos la segunda mateada con otro tipo de bizcochito, y a mediodía, ¿qué comemos? Y bueno, y el consumo familiar ve que la provisión de víveres del hogar se agota mucho más rápido, ¿no? Bueno, hay que cuidar, hay que hacer un poco de dieta. Sí, crece la pancita, pero el depósito de víveres cada vez está más desvalido. Una pregunta y ya te dejo liberado para que sigas disfrutando de este domingo de Pascuas, que aprovecho para saludarte, Alfredo Blanco. Gracias. A vos y a toda tu gente, a toda tu familia, pero quiero una pregunta dicen que la mujer es la que hace la mejor economía en la casa, porque el hombre compra lo que quiere, no pregunta precios, va, gasta, no hace economía. Ahora, ¿cuáles son los márgenes de estudiantes? ¿Hay más mujeres que hacen el estudio de economía en la universidad? ¿Hay más hombres o está parejita la cosa? Es muy interesante la pregunta, porque digamos, la historia de la economía, digo como disciplina, ¿no? En realidad ha habido, como en muchas otras actividades, una discriminación de género. Uno cuando revisa los autores de economía, encuentra pocos autores mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque la estructura de la sociedad, la vinculó a tareas, históricamente, no es el presente, pero la vinculaba a tareas domésticas, a un segundo plano, etcétera. Bueno, no tenían derechos políticos en el pasado. Bueno, eso se modificó, y yo diría que cada vez es mayor cantidad de mujeres que economistas, de excelentes economistas, y hoy uno ve en la carrera de economía, yo doy el último año, o sea, cuando están por recibir de licenciados en economía, uno ve una participación ya mucho mayor de mujeres economistas, ¿no? Muy bien, y a pesar de las dificultades que tiene la mujer para desarrollarse por la estructura de género que tiene nuestra sociedad, de todos modos hay destacadas
destacadas mujeres economistas. Felicitaciones para las mujeres que con este crecimiento están demostrando que son grandes profesionales, encabezan el mando de distintas empresas que generan energía, buen trabajo para todos. Y a veces aquella mujer que está acostumbrada, tenía, por ejemplo, como un ejemplo te doy, había una muchacha que trabajaba para una empresa que le daba dinero si vendía autos, de estos que siempre salen los vendedores callejeros. Con este tema que se paró la venta de autos, porque se paró la venta de autos, la chica vio un negocio en fabricar barbijos y está ofreciendo sus barbijos por el internet y está trabajando por lo menos para tener la diaria, como se dice, ¿no? No le entrará plata para comprarse un televisor nuevo, para comprarle ropa a los chicos, no alcanzará para eso, pero para hacer la diaria, ese trabajito que podría no estar haciéndolo, la mujer se los ingenió y así está saliendo adelante, como muchas otras tantas, ¿no? Que venden productos así por las páginas de internet hechos en la casa. Querido, muchas gracias y encantado de conocerte, a tu servicio para lo que necesites, ¿eh? Gracias, Armando. Un abrazo y felices Pascuas, ¿eh? Así hablábamos con el profe que nos dejó algunas enseñanzas, ¿eh? Porque siempre es importante tener un profe que te diga cómo hay que actuar en la vida, porque la experiencia así lo manda.